Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor, amado hermano y amigo que me está escuchando en esta oportunidad. Le doy gracias a Dios porque en su misericordia, pues una vez más Él nos permite estar aquí para siempre presentar la enseñanza de la palabra del Señor. Y en esta ocasión, hermano, vamos a hacerlo en el libro de el Evangelio según San Mateo. Vamos a tener ahí la lectura de la palabra en esta ocasión, donde vamos a hablar acerca de la bendición que tenemos al tener a nuestro Señor en nuestras vidas y a la vez lo que podemos darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a buscar el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y vamos a comenzar a leer del verso 16 en adelante. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. En esta oportunidad, mi amado hermano, quiero predicar, enseñar en esta porción de la Escritura, en la cual el Señor nos va a mostrar los diferentes terrenos que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y que quizás si nos preguntarían, o quizás si yo ahorita le preguntara a usted cómo lo percibe la gente que vive a su alrededor a usted, ¿lo percibe como una persona apasionada por Cristo? ¿Lo percibe como una persona que en verdad está compenetrada y con esa fe genuina del reino de los cielos? ¿O lo percibe como una persona indiferente? Como una persona que mira la palabra de Dios de una manera en que no pone la atención debida. Yo no sé, hermano, cómo quizás las personas nos vieran si quizás nos llegáramos a preguntar de su vida o de mi vida. Porque en esta enseñanza, hermano, el Señor nos va a mostrar cómo la palabra de Él es regada en diferentes terrenos. Y cuando aquí el Señor nos habla de estos terrenos, hermano, nos está hablando del corazón que tenemos cada uno de aquellos que hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí dice su palabra que Él, enseñando a esas multitudes de personas que le seguían para escuchar la revelación de su palabra, Él les dice, les muestra, dice, en forma de parábola, cómo un sembrador salió a regar la semilla. Y antiguamente, hermano, los que practicaban este oficio de ser sembradores,
No era como hoy en día nosotros le conocemos, ¿verdad? Que ahora pues se ve que hacen surcos en los diferentes terrenos. Y ahí va el sembrador pues tirando la semilla y haciendo un hoyito en cada una de ellas y ahí va poniendo la semilla. Y se hacen surcos. Pero antiguamente, hermano, en el tiempo del Señor Jesucristo, no era así. Por esa razón él comienza diciendo que el sembrador salió, dice, y aventó la semilla. O sea que antes no sembraban así. Antes tiraban la semilla. Y dejaban que la naturaleza misma hiciera efecto. No la sembraban, no la enterraban, sino que solo la tiraban. Y es así como él dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Y salió, dice, y empezó a tirarla. Y él les empieza a decir esa parábola a todas estas personas, diciéndoles que las tiró en diferentes terrenos. Dice que en uno la tiró en un terreno duro. Un terreno casi empavimentado. Cayó, dice, a la orilla del camino, donde la gente caminaba. Otra parte dice que cuando él la tiró, cayó, dice, en pedregales, donde había muchas piedras. Allí cayó la semilla. Y dice que otra parte cayó en lugares donde habían espinos, donde había mucha planta mala, de esa que se desarrolla en las plantas, ¿verdad? O en los frutos que las personas siembran. Y que se enrollan los espinos y a veces, muchas veces no las dejan crecer. Y dice que otra parte de esa tierra, de esa palabra, de esa semilla, él la tiró, dice, en una buena tierra. Cayó en buena tierra, dice. Entonces ahí los discípulos, él les explica esto a estas personas aquí, pero no les dice qué significaban esas enseñanzas, sino solamente les dio a entender cómo el Señor, nuestro Padre Celestial, lo envió a él para que él fuera ese sembrador que tirara esa semilla a esos diferentes terrenos que, como les decía al principio, son nuestros corazones. Pero luego los discípulos se quedan aquello, bueno, ¿por qué no explicó la parábola? Pero aparte ellos lo llaman y le dicen, Señor, ¿por qué les hablaste en parábolas a ellos? Porque él les dice, porque los misterios del reino, les dice, solo han sido dados a conocer para ustedes. O sea que hay muchas personas, hermano, que aunque quizás escuchen la palabra de Dios, no van a poderla entender. Y por eso es una gran bendición que nosotros tenemos, los que hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, porque no es para todos. La Biblia aquí lo está diciendo. Hay diferentes terrenos y hay algunas partes donde, aunque la escuchen, no van a entenderlo. Aunque miren, no van a reconocerlo. Por eso es que la gente, aunque vea milagros, aunque escuche buenas enseñanzas, buenos predicadores, no les ponen atención, porque la palabra no es para ellos. No la entienden. Porque como dice la escritura aquí, que se cumpliría la palabra del profeta Isaías, donde dice que este pueblo con sus oídos oye pesadamente. Y miran, dice, y no pueden percibir. Porque su corazón, dice, se ha engrosado. Tienen un corazón tan duro, hermano, que no puede penetrar la palabra de Dios en ellos. Por esa razón les dice que a ustedes, a nosotros, ahí está hablándonos totalmente a nosotros el Señor. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y eso es importante para nuestras vidas. Porque nos da el privilegio, el honor de que nosotros podamos conocer lo que Dios tiene o quiere de nuestras vidas. Él nos ha entregado su bendición, nos ha dado la fe. Nos ha regalado ese don y creer el mensaje que es predicado, hermano, a través de muchos siervos. Muchos hermanos y hermanas están predicando la palabra del Señor. Están tirando la buena semilla. Pero, ¿cuál es el terreno? ¿En qué terreno usted está? Aquí, cuando ellos le preguntan a él que por qué les hablaba a ellos en parábola, él les dice esa razón. Que ellos no iban a entender por mucho que quisieran, porque ya estaban predestinados de esa manera, porque el profeta Isaías ya había profetizado esta profecía, que muchos iban a escuchar, pero no iban a percibir. Pero luego, él comienza aquí a decirles a ellos, les dice su palabra, que nosotros, gloria a Dios,
dice que nosotros, aleluya, hemos sido bendecidos porque tenemos lo que muchos en el pasado quisieron ver. Somos, dice su palabra en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermano, esta es una gran bendición la que nosotros hoy tenemos. Y es una bendición, hermano, que nosotros debemos de valorar. Porque en el pasado, hermano, aquí dice que muchos, porque de cierto os digo, dice, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya. Fíjese qué maravilloso esto, hermano. Profetas, hombres que vivían en una intimidad con Dios, hombres que se preguntaban para quién era esa profecía que ellos hablaban. Por ejemplo, Isaías, que fue uno de los profetas que más habló de la venida del Señor. Pero ellos indagaban, preguntaban de quién será. Ellos no pudieron escuchar lo que aquí en este momento el Señor les estaba hablando a sus discípulos y nos está hablando también a nosotros. Porque esto no es para ese tiempo nada más, hermano. Por eso nos dice aquí, bienaventurados, dichosos nosotros, ustedes, porque están escuchando la palabra del Rey, la palabra que antes los profetas, los justos querían escuchar, querían saber, pero ellos, hermano, no se les dio ese privilegio. Ese privilegio ahora lo tenemos nosotros. Por eso es que nosotros debemos de cuidar esto, hermano. Debemos de guardarnos en la salvación del Señor, debemos de cuidarla. Dice su palabra en Hebreos que esta salvación es tan hermosa, tan maravillosa, que la debemos de cuidar con temblor y con temor. Porque esto no lo vieron los profetas del Antiguo Testamento. Y fueron hombres, hermanos, que estaban en una comunión con Dios tan íntima. Pero a ellos no les fue revelado. Muchos justos que hacían buenas cosas, que obraban en favor de la obra del Señor, ellos también no pudieron escucharlo. Por eso, hermano, es importante que nosotros tomemos atención a lo que aquí Él les va a decir en el desarrollo que Él hace de esa parábola que les muestra a las personas. Que muchos les dice a los discípulos, muchos de ese tiempo quisieron escucharlo, pero no pudieron. Hermano, qué maravilloso hubiera sido para estos profetas haber visto nacer al Dios glorioso, al Redentor, a Emmanuel, como lo llamaba Isaías, al Dios todopoderoso. Ellos hubiesen querido ver lo que en ese momento los discípulos veían, al Verbo, la palabra encarnada. Como dice el apóstol Juan, Él era el Verbo, Él era el que estaba en el principio con Dios. Ahora Él estaba ahí de pie delante de los discípulos, diciéndoles lo que Él pensaba hacer y los terrenos en los cuales la palabra de Él iba a venir. Oíd pues vosotros, le dice la parábola del sembrador, porque a aquellos no se les iba a ser revelado, pero a vosotros sí. Nosotros, hermanos, somos privilegiados. Qué gran privilegio el que ahora nosotros tenemos. Por eso debemos de valorarlo y guardarlo en nuestro corazón y ser hombres y mujeres fieles al Señor. Y no importando, hermano, lo que vayamos a pasar. Pero debemos de agradecerle a Dios lo que Él ahora nos ha regalado. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador en el verso 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, le dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Son estas personas, hermanos, que son cristianos porque han recibido la palabra, pero que no la entienden, no la logran entender. Y lo que hacen ellos son de estas personas que desatienden, desobedecen esa palabra porque no la entienden. Cuando aquí la palabra les dice algo, ellos lo ven de otra manera, pero no logran entender lo que en realidad Dios quiere decir en esa palabra. Esas son las personas que caen allí, y el enemigo, cuando los ve de esa manera, incrédulos, que no logran entender lo que el mensaje del Señor les ha llevado, la semilla sembrada en su corazón, viene, dice el enemigo, y arrebata. Arrebata, hermano, la salvación que tal vez el Señor les ha regalado. Estas personas son las que no logran ellas fructificar, dar fruto, porque dice que no la entienden. Y cuando no la entienden,
Satanás viene y les roba lo que les fue sembrado en su corazón. Quizás ya habían escuchado, pero al poco rato alguien más les habla después de la palabra y ellos ya no entienden. Entendieron en el momentito quizás, pero ya después ellos ya no entienden ni cómo leer la Biblia. Hay muchos hermanos que así son, que agarran la palabra de Dios y la leen y dicen: Señor, no la entiendo, no sé qué es. Muchos porque no piden al Señor de su gracia, de su sabiduría. Pero otros, como dice aquí el Señor, son esos corazones que la han recibido, pero que no la ponen en práctica. La desobedecen, pues. Y al desobedecerla, ¿a quién le estamos dando ventaja? A Satanás, al enemigo. Cuando usted no obedece la palabra de Dios, como está aquí escrita, usted le está dando una gran ventaja al enemigo y él viene y le arrebata lo que Dios le da. Así les dice aquí el Señor. Estos son los que son sembrados, dice, junto al camino, que no logran sostenerse. Y después dice, y el que fue sembrado, les dice, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Este es el otro terreno. Es el terreno donde aquellos hermanos, personas que han recibido al Señor, en el momento, hermano, ellos se ve como que si de verdad han recibido al Señor. Y se les ve que ellos alegres, contentos, han recibido la palabra de Dios con gozo, con alegría. Pero son las personas que luego después, al transcurso de los años, hermanos, los vemos ya que se olvidaron del Señor. Se olvidaron. ¿Pero por qué? Porque dice que la semilla fue sembrada en un corazón de piedra, pedregales. Un corazón, dice, un terreno que no tiene donde agarrar raíz. La semilla no puede. Entonces esas personas, dice, cuando les viene la prueba, cuando les viene la persecución, porque en estos tiempos, hermano, aparte de las pruebas, que ahora nosotros las vivimos, ¿verdad? Pruebas que nos vienen en nuestra vida, de problemas y situaciones, pero aquí había persecución también. Aquí no solo habían pruebas, aquí había persecución a la iglesia. Los perseguían para matarlos. Entonces dice el Señor, cuando venga la persecución, son de los que primerito, ellos se van. Se van porque esa emoción, ese gozo, eso que usted les vio al principio, no tenía raíz para nada. Y son de los que después hasta rechazan. Hasta dicen, no, yo eso del evangelio no me gustó. Pues por eso, no le gustó porque no tenía ese terreno, esa tierra fértil para que echara raíz la palabra del Señor en su corazón. Y cuando se ven en las pruebas, en las dificultades, empiezan a preguntarse, ¿y Dios? Pero si no tenemos a Dios, pues, ¿y dónde está Dios? Son esas personas. Fíjese que el Señor aquí nos está hablando que la palabra de Dios, hermano, es predicada, y aquí lo dice Él en este ejemplo que da, a todos. A todos, todo mundo recibe la palabra. Pero mire los efectos que hace en el corazón de cada una de ellas. Hay diferentes. Es por eso que usted no se sorprenda cuando vea cristianos así que no les interesa la obra. No, porque aquí lo está diciendo el Señor. Son de los que no dan, no, ese aparente gozo, esa profesión de fe que hicieron al principio, después se cae. Y ya uno los mira, bueno, ¿y qué no dijiste que había recibido al Señor y esto? ¿Y ahora qué te pasa? Ahí están detenidos. Ya no quieren creer en nada del Señor. Pero es esto que dijo aquí el Señor. Ellos no tenían raíz porque la palabra cayó en un corazón duro, un corazón que no tenía tierra fértil. Entonces dice que como no tienen raíz, son de corta duración, no duran. Pues al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, se quedan. Y son de los que en la gran tribulación, son los que dice su palabra que los van a entregar. Son esos hermanos que van a entregar a los verdaderos cristianos. Ellos son los que van a decir, allá están dos cristianos, yo me gustó eso en un tiempo, pero ahora ya no. Ajá, así van a decir, eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y los verdaderos, esos son los que van a entregar a los que sí son de verdad creyentes. Porque cuando viene esa persecución, hermano, bonito es cuando todo está tranquilo, ¿verdad? Cuando usted está gozando de la vida, cuando usted tiene un buen trabajo, cuando usted tiene toda su familia con salud, cuando todo le marcha en ruedas. Así sí, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Bendito sea Dios, decimos, pero el Señor dice que nos gocemos también en las pruebas.
en las aflicciones, en las persecuciones, es donde más nosotros nos debemos de gloriar. Porque el apóstol Pablo eso decía, él se gloriaba en las tribulaciones. Él no se gozaba cuando él estaba bien, él se gozaba cuando estaba. ¿Por qué? Porque ahí es cuando su fe, hermano, crece, su fe se fortalece. Su fe en el Señor empieza usted a decir, no, yo tengo a mi Redentor y Él me dice en su palabra que Él no me va a dejar, que Él no me va a desamparar. Y allí se sostiene. Pero tristemente hay muchos que cuando ya miran esos grandes problemas, lo que hacen es huir y alejarse de la voluntad del Señor. Entonces, es bien importante ir viéndonos nosotros aquí. Fíjense, ya van dos terrenos. Los que escuchan pero no entienden. Y hacen del evangelio de todo. Son esos que los critican porque, miren, aquel es cristiano, pero viera qué chistoso es. Viera cómo es en su trabajo. Mire, él es un gran bromista, dice unas grandes palabras de este porte, pero es cristiano, pero él no ha entendido lo que Dios quiere que nosotros seamos. Su palabra nos llama, dice, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y dice su palabra también que nosotros vamos a dar, de todo lo que hablemos, vamos a dar cuenta. Dice de toda palabra ociosa que sale de tu boca. Entonces, pero cuando usted oye a esos que dicen que son cristianos, son este tipo de terreno, que no han entendido, pero ahí están adentro. Y aquí están los otros, que tampoco son cristianos, que al principio usted los vio ahí bien alegres, bien jugosos. Cuando todo les va bien, están felices de la vida, pero cuando ya todo les va mal, empiezan a rechazar al Señor, empiezan a decir dónde está Dios. Entonces, tengamos cuidado, hermano, de que nosotros no vayamos a caer en ese tipo de señalamiento que aquí el Señor nos está haciendo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese qué tremendo estos otros. Esto de los espinos, como le decía, son de esos que no dejan que las plantas prosperen, se enrollan en ella y la ahogan. Y aquí el Señor los pone que esos son los afanes de este siglo. A veces, hermano, el afán del trabajo, el afán de la vida, ahoga, hermano, la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. O el engaño de las riquezas. Hay muchos que Dios les ha dado sabiduría para manejar las riquezas. Porque tener dinero, hermano, no es malo. Tener dinero no es malo. Toda vez y cuando, pero esta es la excepción, usted sepa manejar ese dinero. Usted sepa ser un buen administrador, un buen mayordomo de esas finanzas que Dios le está entregando. Porque si Dios nos está bendiciendo y nos está dando dinero, nosotros como cristianos no tenemos que pensar solo en nosotros. Tenemos que pensar también en aquel que quizás tiene necesidad. Y quizás usted también, si puede o alguien le pide alguna ayuda, usted tiene que hacerlo. Y hay personas que sí saben manejar, son cristianos, pero saben manejar esto de que tengan rico, no se sienten personas así bien elevadas, sino que ellos siempre se mantienen con los pies en la tierra. No se les sube, como dicen, el humo a la cabeza. Son personas que saben manejar ese dinero, pero la gran mayoría, por eso aquí lo puso, dice que el engaño de las riquezas. Porque allí caemos muchos, hermanos, a veces. Que pensando en que pues sí, tener dinero nos va a hacer falta. Por el dinero hacemos esto, con el dinero lo otro. Dejamos de servir a Dios muchas veces. Dejamos de obedecer su palabra y nos hacemos ávaros. Caemos en avaricia. Porque eso es, hermano, avaricia. Cuando usted no está conforme con lo que Dios le está dando, usted es una persona con un corazón avaro. ¿Y qué está pasando? Que es una semilla que cayó en espinos. Y esos espinos la están ahogando. ¿Ah? Las riquezas y el engaño de querer tener, de querer llegar a tener, de que para mí el dinero es todo. Para mí mi Dios es el dinero, dicen algunos. Pero aquí dice el Señor que ese es el engaño de las riquezas que los van a ahogar. Porque la palabra del Señor no es fructífera.
Por eso es que muchos en sus por ejemplo, eso de tener negocio, hermano, es de un gran cuidado. Yo no digo que no lo tenga, puede tener su negocio. Pero, hermano, usted nunca debe de olvidar quién lo ha bendecido para tener eso. Y usted debe de darle el tiempo que él también se merece. Y poderle servir en lo que usted pueda. Poder llegar a servir a una iglesia. Poder usted dar sus aportaciones que usted da a la iglesia, si usted las quiere dar también, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ser una buena persona, tener esa justicia en su corazón, no ser de esos vendedores que inflan precios. Esa es una cosa engañosa, hermano. ¿A usted cree que porque está vendiendo algo y lo va a vender más caro, usted va a tener más dinero? Ese es un engaño de la riqueza, hermano. Por eso es que mucho cuidado los que tienen talleres de mecánica también. Muchos mecánicos que son cristianos, pero, hermano, tienen este corazón engañoso, los engaña la riqueza, pues. Y al pobre prójimo que llega ahí con su vehículo, le sacan todo. Y son cristianos. Pero todas esas acciones, hermano, un día nosotros, dice el Señor en su palabra, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y allí vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. No sé qué nos va a pasar, pero por eso es el cuidado. Pero estas personas que la semilla, la palabra de Dios, es sembrada en ese tipo de terreno, hermano, son infructuosas. Porque cualquierita que los vea haciendo eso, lo señalan y usted da un mal testimonio cuando usted hace ese tipo de acciones delante de las personas incrédulas, de los que no creen todavía en su palabra. Por eso dice aquí, se hacen infructuosos. Es por demás. Después a usted que lo vean con la Biblia bajo el brazo, o que lo vean salir de una iglesia y dice, y ese es el cristiano, pero si yo fui a su negocio, a su taller y me sacó los ojos casi. Así piensa la gente. Y ahí la palabra, mire, muchos dicen, no, para ser como ese, mejor no soy nada. Usted está haciendo piedra de tropiezo de esas personas que pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero gloria al Señor, porque también aquí, cuando el sembrador sale a sembrar, hermano, dice su palabra que también su semilla cae en buena tierra. Y de eso le damos gloria al Señor. De todos aquellos hermanos y hermanas que ha caído en buena tierra, que son buena tierra. Porque estos son los hombres y mujeres que no se avergüenzan del Señor. Estos son los hombres y mujeres que han determinado morir para Cristo. Morir para el mundo, morir para el mundo y vivir para Cristo. Ya no les importa a ellos el dinero. Ya no les importa la fama. Ya no les importa nada de eso. Y son obedientes al escuchar su palabra. No son, como dice Santiago, aquellos que se miran en el espejo, ¿verdad? Y al rato, dice, al poco rato, cuando ya se voltean, ya no se acuerdan ni cómo son. Sino que esto sí dice su palabra. Son buena tierra, dice, que cuando la oyen, la entienden la palabra. Y eso es una bendición, hermano. Es un bienaventurado, un dichoso. Todo aquel creyente que hace la voluntad del Señor. Porque aquí dice que cuando usted escucha eso, usted empieza a producir frutos. Dice, fruto produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por muy poco que sea, pero usted está produciendo fruto. Por esa razón el evangelio, hermano, sigue caminando. Y esta obra no se para, porque siempre está esta tierra, mire, estos buenos creyentes, estos buenos hombres y mujeres que están siempre pensando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea hacer ahora este día. Están pensando en la obra del Señor. Ellos no están pensando en hacer números. Ellos no están pensando cuánto voy a vender hoy. Ellos no están pensando a quién voy a estafar ahora. No, ellos no están pensando eso. Ellos mejor están pensando, ¿quién tendrá necesidad? ¿A quién puedo ayudarle, Señor? Esa es la buena tierra, hermano. Esa es la semilla que es sembrada. Y como su palabra dice en Isaías 55:11, nos dice bien claro que la palabra de Dios va a hacer lo que Él ha dicho que haga. No volverá vacía. Y aquí se ve el fruto, hermano. Su palabra no vuelve vacía. Cuando cae en un terreno, en un corazón agradecido y que da ese fruto de bendición. ¿Qué bendición es esta, hermano? Y por eso le digo, pregúntese usted, ¿cuál de estos terrenos está usted? ¿En cuál de estos terrenos es que usted se mueve? ¿Es usted de los que no entienden del camino? ¿Es usted de los que que cayó en pedregales? ¿Que no tiene raíz? ¿Es usted de los que que cayó en espinos?
que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas lo ha hecho infructuoso? Pregúntese. ¿O es de los que cayó en tierra, o es de la tierra fértil que aquí dice el Señor, que cuando escuchó, produce? Por eso es importante, hermano, esta enseñanza. Como iglesia debemos de hacernos esa pregunta. ¿En qué terreno estoy yo? ¿Cuál es mi terreno? Quizás en un tiempo nosotros vivimos en terrenos estos malos, de estos que cayeron en el camino. Pero que, mire hermano, Dios en su misericordia, si usted se acerca a Él, Él se acerca a usted y lo levanta. Dice su palabra que Él no deja al justo allí. Si 7 veces cae el justo, dice Él, 7 veces lo levanta. Pero eso no quiere decir que usted va a irse al mundo a cada rato. No, está hablando de esto, hermano, que usted reaccione, que usted recapacite y que usted diga, caramba, no voy a hacer las cosas mejor de aquí en adelante. Ahí es donde Dios se acerca y dice, levántenlo, porque está empezando a ver que su corazón está dando frutos dignos. Por eso el apóstol Juan decía eso, Juan el Bautista, su ministerio, él decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Así les decía a los fariseos en ese tiempo. Generación de víboras, les decía. Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque solamente un corazón arrepentido va a dar el producto que Dios quiere que haga de acuerdo a lo que aquí nos dice su palabra. Ser obedientes y hacer la voluntad del Señor. ¿Usted quiere recibir bendición? Sea obediente a la palabra de Dios. Si usted es obediente, hermano, téngalo por seguro. Dios se encarga de todo. Si usted dice, no, pero no voy a ganar si doy exactamente las pesas, ¿verdad? Las libras de cosas que vende o el dinero que cobra por algo. Si usted hágalo y Dios entonces se encarga de multiplicar, hermano, lo que usted tenga, sea en cualquier área que tenga, negocio o lo que sea. Pero está viendo Dios que usted está haciendo su voluntad, siendo una persona justa, porque eso es ser justo. Y allí sí, usted está dando testimonio del poder de Dios en su corazón. Lo ha cambiado. Y esa es la enseñanza. Dios no quiere esos otros terrenos. Dios quiere un terreno que produzca a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiera Dios, hermano, que nosotros, todos, podamos estar en este último, en el que produce, y no en aquellos que divagan buscando diversiones. Porque hay muchos cristianos que se hacen. Ellos están con aquel afán de que, y hoy quiero ir a ver, y hoy quiero ir a conocer, y hoy quiero ir allá. ¿Cómo no dicen, hoy me voy a ir a parar a aquella esquina y voy a ir a predicar la palabra de Dios? Para eso lo salvó el Señor a usted. Para eso lo salvó. Dios no lo ha salvado solo para que usted esté tranquilo visitando lugares turísticos, yendo para aquí y para allá, abriendo la boca. No. Dios lo salvó para que usted ahora le dé frutos dignos de arrepentimiento. Y dar frutos es esto, ser una persona justa, íntegra y esté en el pendiente de qué quiere Dios que haga en mi vida. Eso es lo determinante, hermano. Aquí, usted, cuando esté en la presencia del Señor, allá no le va a decir, Señor, ¿me aceptaste? No, los frutos. Y estas no son obras, porque nadie nos vamos a salvar por obras. Aquí lo dice bien claro su palabra. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero Dios espera que al igual como Él fue obediente a su Padre Celestial, vino a sufrir, a cumplir todo, siendo Dios, hermano, siendo Dios, el creador de todo lo que usted ve y de todas esas galaxias, de todo lo que usted observa, de lo que hoy estos pobrecitos hombres que supuestamente se dicen ser unos grandes sabios, allá andan buscando con sus navecitas. Dios, mire, constelaciones enteras, Él las creó con el poder de su palabra. Ese Dios poderoso es el que le pide que usted ahora sea un hombre y una mujer que en realidad dé fruto. Y si eso le toca sufrir en la vida, pues alabado sea el Señor, hermano, porque así nos puede tocar muchas veces. Podemos hasta llegar a perder nuestra vida. Pero dice su palabra, que todo aquel que la pierde por causa de Él, la va a ganar. Y eso es lo determinante aquí, hermano. Saber tener la mente así, mire, adentro del cielo. La cabeza, metida en el cielo.
No estar pensando solo en las cosas terrenales, porque esto perece. Todo lo que usted mira a su alrededor perecerá. Así dice su palabra. Todo lo que veis, los cielos, la tierra pasarán. Pero mi palabra, gloria al Señor, mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Espero, hermano, que esta enseñanza nos pueda ayudar a identificarnos a dónde estamos, qué terreno somos. ¿Somos tierra fértil? ¿Somos pedregales? ¿Somos espinos? ¿O somos del camino duro, que ya no nos penetra nada? Quiera Dios que podamos examinarnos y podamos acercarnos al Señor dependiendo en qué terreno estemos. Gloria al Señor. Confío en el Señor que esta enseñanza nos pueda ayudar a todos para ser mejores cristianos y mejores personas para este mundo que perece. Y usted, mi amigo, igual. Si usted quiere conocer al Señor, venga, Él lo espera, con los brazos abiertos. Y sea como de este que da al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque, hermano, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, si no le ponemos cuidado, nos va a pasar como aquellas grandes ciudades donde Él hizo muchos milagros. Corazín y Besaida, ¿se recuerda? ¿Ah? Capernaum, ¿cuántos milagros no hizo? Y no se convirtieron. Pero dice que hasta el Hades va a ser abatida cuando el Señor le dice eso. Porque haber oído, hermano, y no poner práctica lo que la palabra de Dios aquí nos dice, va a ser peor para nosotros. Mejor te hubiera no haberme conocido, dice el Señor, y no que haberme conocido usted viviendo como tú quieras. Quiera Dios que sea diferente nuestra actitud al escuchar esta enseñanza, hermano. Gloria al Señor. Gracias a Dios, démosle gracias a nuestro Padre y quedar así despedidos para el próximo fin de semana. Señor, te agradecemos en esta oportunidad, Padre, por tu palabra santa, porque tú nos traes, Señor, siempre, amado Dios, la enseñanza a tiempo, Padre, para que nosotros podamos tomar en cuenta, Señor, nuestra vida, cómo estamos delante de ti, Señor. Podamos preguntarnos y decir que nos perdones si estamos haciendo algo mal y que nos ayudes para salir de esos terrenos, Padre, de esos terrenos que no son fructíferos, de esos terrenos, Señor, que nos dan fruto, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por todos los hermanos y aquellos amigos que escuchen esta enseñanza y pon en el corazón de ellos el sentir de que ellos puedan también un día venir a tus pies arrepentidos y que puedan vivir de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien sea toda la gloria. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos y el pueblo del Señor dice amén. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.